Bueno, bienvenidos a una nueva clase de principios y estructura de la economía. La unidad número 6 es la que vamos a comenzar a ver en el día de hoy, la cual se denomina la dimensión macroeconómica, medición de la actividad, el uso de los índices de precios. A partir de esta unidad va a haber un cambio en lo que es el enfoque de lo que vamos a estar viendo. Hasta ahora nos veníamos concentrando sobre todo en la unidad 3, 4 y 5, en un mercado en particular, mientras que ahora lo que vamos a tratar de hacer y de ver es cómo funciona la economía a nivel agregado. Es decir, no nos vamos a enfocar en lo que sucede con un bien o un servicio, con sus cantidades, sus precios, etcétera, sino con lo que sucede con la economía agregada. Antes de pasar a las unidades 7 y 8, en donde vamos a ver distintos modelos que tratan de explicar este funcionamiento, necesitamos hacer algunas definiciones primero y algunos instrumentos que sirven para entender cómo la medición de la actividad económica luego se lleva a cabo. Bueno, la aclaración de siempre, la recomendación o más bien la exigencia de que tienen que leer el material obligatorio que está establecido en el programa y no limitarse solamente a lo que es esta presentación. En esta primera clase de la unidad número 6, nos vamos a dedicar a lo que se llaman los números índices. Hasta ahora he tratado de ser bastante evidente en el tema, en el aspecto. Hemos estado mencionando de manera continua que lo que importa en economía son las variables reales y no las variables nominales. Es decir, los precios medidos en unidades monetarias por sí solo no me dan mucha información, ya que lo que a mí me interesa o necesito saber para tomar decisiones es lo que se conoce como valores reales. Es decir, que el precio de un bien cueste 100 no me dice mucho si yo no sé, por ejemplo, el precio de otro bien cuesta 200 o el precio del otro bien cuesta 50. En un primer caso, 100 es la mitad de 200, entonces el bien es relativamente barato. En el segundo caso, 100 es el doble de 50. Entonces, ese 100 es relativamente caro. El problema nos encontramos cuando vamos a ver las cifras económicas por una cuestión básica de que no podemos sumar cantidades de bienes diferentes, sobre todo cuando son muy diferentes. Imagínense, uno consume o compra un televisor a lo mejor una vez cada 3, 4 años. Y un bien que cuesta bastante, pero al mismo tiempo compramos de manera prácticamente diaria, y si no diaria, semanal, algún bien que sirve para la alimentación. Y que por supuesto tiene un precio mucho menor que el del televisor. Entonces no podemos sumar las unidades de televisores con las unidades de, por ejemplo, kilos de pan, kilos de carne, etc. Entonces estamos forzados, para poder hacer algún tipo de comparación, a trabajar en valores monetarios. Es decir, el precio del televisor, el precio de la carne, el precio del pan, el precio de la fruta, etc. El precio de la ropa. Por lo tanto, en nuestra vida diaria, lo que tenemos de información son variables monetarias. Y son el resultado de cantidades y de precios por unidad. Entonces, cuando vemos una variable monetaria, por ejemplo, el gasto, va aumentando o va bajando en el tiempo, solamente con ver ese dato, no podemos decir si ese movimiento de aumento o ese cambio hacia abajo se debió a que se modificaron las cantidades o que solamente se modificaron los precios
o es más probable haya habido una modificación de ambas. Entonces, de alguna manera, necesitamos a las variables nominales extraerle el efecto de los cambios en los precios, de manera tal de poder obtener las variaciones en términos de cantidades o de unidades físicas, que es lo que al final del día nos interesa. Bueno, ¿cuál es la herramienta que utilizamos para hacer esa, entre comillas, extracción? Es lo que se llama la teoría de los números índices, y en nuestro caso particular aplicada a los índices de precios. Entonces, en función de lo que acabo de decir, una variable es nominal o está expresada en valores nominales cuando está expresada a precios corrientes, o sea, del momento actual. O sea, un determinado bien cuesta hoy 100 pesos, otro cuesta 50 pesos, otro cuesta 150 pesos, etc. En cambio, cuando hacemos referencia a variables reales, estamos diciendo que están expresadas a precios constantes, es decir, expresadas a un momento de referencia, el cual llamamos el momento o periodo base. Y entonces, de esa manera, vamos a poder construir variables o indicadores que nos midan la evolución de los precios. Vamos al caso del gasto del consumidor. El gasto en un determinado bien Y, en un determinado momento del tiempo T, es el producto de dos variables. El precio del bien Y en ese momento T y de las cantidades que se consumieron, por ejemplo, de ese bien Y en el momento T. A su vez, nosotros realizamos gastos no solamente en un único bien. Ya, y si fuera solamente en un único bien, y bueno, mirando lo que pasó con el precio del bien Y, ya tendríamos una idea de la variación de los precios y por lo tanto podríamos deducir la variación en las cantidades. Pero en realidad lo que tenemos es un gasto, es la suma de distintos tipos de gastos. Entonces el gasto total en el momento T, a los precios del momento T, el supraíndice acá representa el valor de la canasta del año T, y los precios a los cuales estoy evaluando esa canasta es el subíndice. Y ese gasto total no es la suma, no es otra cosa, perdón, que la suma de los gastos individuales. Lo que gasto en pan, lo que gasto en carne, lo que gasto en ropa, lo que gasto en transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de esos gastos es su respectiva cantidad por su respectivo precio. Sumo sobre los distintos bienes y servicios y obtengo el gasto total. Ahora bien, entre dos momentos del tiempo, pongamos T y T más 1, esta variable es el gasto total. Puede cambiar porque hayan cambiado las cantidades de todos los bienes o de algunos. Puede cambiar porque hayan cambiado algunos precios sin que las cantidades se modifiquen. O lo que es más probable, como ya mencioné antes, cambia porque cambian ambas. En cada momento del tiempo, los precios van cambiando, son distintos, y las cantidades consumidas también van cambiando. Son diferentes en un determinado momento del tiempo que en otro momento del tiempo. Entonces, los índices de precios sirven para anular, el término técnico es deflactar, y ya vamos a ver cómo se realiza esta operación más adelante. El efecto es sobre ese valor nominal, es el gasto que yo hice en un determinado momento del tiempo, medidos a los precios que había en ese momento del tiempo, anular sobre esto el efecto del cambio en los precios, es decir, de los cambios nominales, de forma tal que me quede el efecto de los cambios en las cantidades.
es lo que llamamos los cambios reales, y eso en el fondo nos interesan, porque de nuevo el bienestar se obtiene del consumo de bienes y servicios, pero no del valor del consumo, sino de las unidades consumidas. Consumir, no sé, 10 kilos de algo me da la misma utilidad si por esos 10 kilos pagué 100 y si pagué 500. Porque de nuevo, la utilidad viene del consumo de las cantidades de unidades físicas del bien o servicio. Entonces, ¿cómo definimos a un índice de precios? Nos mide el cambio promedio en los precios. Es decir, un índice de precios no es otra cosa que un promedio de precios. Ahora bien, la pregunta que tenemos que contestar es ¿qué promedio? Y lo primero que les puedo ir adelantando es, no es un promedio simple. Yo no puedo sumar el precio del pan, el precio de la carne, el precio de una remera, el precio de una camisa, el precio de un pasaje en ómnibus, el precio de un pasaje en avión, el precio de un televisor. Sumo todos esos precios y lo divido por la cantidad de bienes. Porque ahí lo voy a estar obviando es que algunos bienes importan más que otros en términos de su peso que tienen sobre el consumo de los hogares. Entonces, este promedio va a ser un promedio ponderado. Algunos precios pesan más, tienen más importancia que otros. Y el tema es cómo se definen esas ponderaciones. Perdón. Entonces, volvamos a nuestro valor de la canasta en el año T, supraíndice, valuada a los precios del año T, subíndice. ¿Qué hubiera pasado si, o cuál hubiera sido el valor, si yo en realidad mantengo fijas las cantidades, pero modifico los precios? ¿Y qué precios uso? Algunos precios que tuvieron en algún momento del tiempo que yo quiero utilizar como referencia. Por ejemplo, los del año pasado, en el mes de abril. En ese caso, yo lo que tengo es el valor de la misma canasta. Fíjense, las cantidades son las mismas acá y acá, la cantidad del año del bien y, en el momento T en el cual fueron consumidas o adquiridas. Pero en este segundo caso, a estas cantidades las estoy evaluando por el precio que cada uno de esos bienes y tenía en el momento de referencia. Y vamos a llamar el año cero o el año base. Yo lo que necesito es, de alguna manera, yo en la vida diaria estoy enfrentado a esta información. O sea, y yo en cada momento del tiempo observo cantidades y observo precios, y por lo tanto tengo los valores en ese momento del tiempo. Y necesito de alguna manera pasar a algo como esto de acá. Hay distintas fórmulas para obtener un índice de precios, que recordemos, no es otra cosa, que un promedio de precios, donde la clave está cómo calculamos ese promedio. Nosotros vamos a desarrollar o nos vamos a enfocar en dos formas de cálculo. Una es la propuesta por Pasch, y por lo tanto se llama índice de precios de Pasch, y la otra es la propuesta por las Peires, y por lo tanto se llama índice de precios de las Peires. Veamos el de Pasch primero. El índice de Pasch se define de esta manera. ¿Cómo leemos esto? Este es el índice de precios de Pasch, calculado para el año o momento T, tomando como referencia los precios del momento 0. Y este índice es el cociente entre el valor de una determinada canasta. La tenemos acá y lo tenemos a los bienes acá.
La ANACTA es la misma, por supuesto. ¿Y qué cantidades tomamos? Tomamos las cantidades que fueron observadas en el momento T, o sea, a ella para la cual estamos calculando el índice. Entonces, si estamos calculando el índice para el año 2018, acá van las cantidades de 2018. Si estamos calculando el índice para 2020, acá van las cantidades de 2020. Y luego, estas cantidades que están fijas, las valuamos a distintos precios. En el numerador las valuamos a los precios corrientes, o sea, los mismos que corresponden a las cantidades, año 2020, año 2020, año 2018, año 2018. Pero en el denominador, la ANACTA, para la cual consumida en el momento para el cual estoy haciendo el índice, la evalúo a los precios de referencia o base. Y luego, por una cuestión de convención, se multiplica por 100. Entonces, el numerador de esta fórmula es el valor a precios del momento T, el supraíndice, de la canasta del momento T, supraíndice canasta del momento T. Y el numerador es el valor a precios del momento 0, los precios son los del momento 0, de la canasta del momento T. La canasta es la del momento T. Bueno, de la aplicación de esta fórmula, ¿qué obtenemos? El índice para el periodo T con base 0, según la fórmula de Pasch, va a ser distinto de 100 solo si han cambiado los precios. Las cantidades son las mismas, si los precios son los mismos, y bueno, numerador es igual a denominador, este cociente es 1, multiplicado por 100, 100. Entonces, va a ser distinto de 100 si hubo efectivamente, aunque sea un bien, que haya cambiado sus precios. Ahora bien, va a ser mayor que 100 si el numerador es mayor que el denominador. O sea, si en promedio los precios del momento T son mayores que los precios del momento 0. De nuevo, A es importante, la palabra promedio, porque puede haber algunos bienes cuyo precio no cambió, otros cuyo precio disminuyó, pero como la mayoría, o por lo menos la magnitud de ellos que subieron, tienen mayor peso, el índice aumenta respecto al valor 100. Va a ser el índice de precios de Pasch para el año T o momento T con referencia momento 0 menor de 100 si los precios en promedio disminuyeron. En promedio, estos precios son más bajos que estos. De nuevo, no hace falta que todos hayan disminuido. Y por último, va a ser igual a 100 si en promedio los precios no cambiaron. ¿Y por qué de nuevo en promedio? Por supuesto, si no cambió ninguno, el índice es igual a 100, porque tenemos la misma cantidad, y si los precios no cambiaron, cada precio de aquí corresponde a exactamente el mismo valor acá. Pero puede ser que algunos precios hayan subido, otros precios hayan bajado, y esas subas y bajas se hayan compensado exactamente. Y bueno, el índice nos va a dar un valor igual a 100. Ahora bien, ¿hubo cambio de precios? Y sí, unos hacia arriba, otros hacia abajo. Pero el índice, en promedio, no cambió. Veamos un ejemplo con los números. Acá tenemos 3 periodos de tiempo, 3 momentos del tiempo. 0, 1, 2. Tenemos 2 bienes, el bien 1 y el bien 2. Tenemos los precios del bien 1 en cada momento del tiempo. Los precios del bien 2 en cada momento del tiempo. Las cantidades que se han consumido del bien 1 de acuerdo al precio. El precio subió, la cantidad no cambió, el precio subió, la cantidad subió.
De nuevo, puede haber habido cambio de las cantidades en la misma dirección, porque, por ejemplo, puede haber subido el ingreso al mismo tiempo. En el bien 2 tenemos el precio sube y después vuelve a subir, las cantidades no cambian y después aumentan. Entonces, nosotros ahora lo que necesitamos hacer es calcular esto para cada uno de los 3 momentos del tiempo y calcular esto para cada uno de los 3 momentos del tiempo. Bueno, primero nuestro numerador. Precio por cantidad, ambas variables medidas en el momento t. O sea, 10 por 200 más 30%. 12 por 200 más 36%. 15 por 300 más 50%10. Y haciendo esas 3 operaciones, obtenemos ese valor. O sea, en el momento 0 gastamos 5.000, en el momento 1 gastamos 6.000, en el momento 2 gastamos 10.000. Teniendo en cuenta las cantidades que se compraron en cada uno de esos momentos del tiempo y los precios que había en cada uno de esos momentos del tiempo. Después tenemos que hacer el cálculo para el denominador. La cuestión es que las cantidades van modificándose a medida que paso el momento 0 al 1 y al 2, pero los precios son siempre los mismos. O sea, siempre evalúo las cantidades al precio de 10 y siempre evalúo las cantidades al precio de 30. Bueno, por supuesto, en el momento 0, como los precios estos son los mismos que estos para el momento 0, tenemos el valor que también es 5.000. Pero para el momento 1 ya no. Con el momento 1 tenemos la cantidad del momento 1, pero multiplicada por el precio del momento 0. La cantidad del momento 1 multiplicada por el precio del momento 0. Y eso nos da, en el caso del momento 1, 5.000, en el caso del momento 2, 6.300. Bueno, algo que surge claramente es que para el año o momento base, el 0, siempre el numerador coincide con el denominador, ya que los precios del numerador son los mismos que los precios del denominador, y por definición siempre las cantidades son las mismas. Por lo tanto, para el año base, el índice de precios de Pasch, base 0, para el momento 0, va a ser siempre igual a 100. Bueno, si tomamos los valores que teníamos y hacemos las respectivas divisiones, tenemos esos 3 valores para el índice de precio de Pasch. 100 para el momento 0 con base 0, 120 para el momento 1 con base 0, y 158,73 para el momento 2, base 0. Bueno, para los periodos 1 y 2, respecto al periodo 0, el índice de precio de Pasch solo va a cambiar si cambiaron los precios. De nuevo, veamos, hagamos la comparación del 1 con el 0. En el momento 1 es el índice. Fíjense, yo tengo cantidad 1, cantidad 1. Por lo tanto, si esto es distinto de 100, es porque los precios de 1 son distintos a los precios de 0. De manera similar, en el momento 2, tengo cantidades del momento 2 y cantidades del momento 2. En el precio tengo los precios del momento 2 y los precios del momento 0. Por lo tanto, esto es distinto de 100, o sea, diferente de este índice, solo si estos precios son diferentes. En cambio, entre el periodo 1 y el 2, yo acá tengo cantidad del periodo 2, cantidad del periodo 2. Y acá tengo cantidad del periodo 1, cantidad del periodo 1. O sea, cuando yo pasé de 120 a 158,73, puede ser porque acá los precios son distintos, los precios de P en el momento 2 son distintos a los precios del momento 1, pero también por las cantidades que estoy utilizando para hacer los cálculos también fueron distintas. Y por lo tanto, cuando utilizamos la fórmula del índice de Pasch,
no podemos hacer una comparación directa entre dos momentos del tiempo, de los cuales ninguno de ellos es el momento base o de referencia. Cosa que no sucede con la fórmula que vamos a ver a continuación. La fórmula que vamos a ver a continuación es lo que se conoce como el índice de precios de las pairs. Este índice está definido de la siguiente manera. De nuevo, es el valor monetario de una canasta en dos momentos del tiempo. La diferencia ahora es que la canasta es siempre la del momento cero. Los precios acá son del momento t, acá son del momento cero, pero la canasta es la del momento cero. Antes en las pairs, acá era la canasta del momento t. Entonces, el numerador es el valor a precios del momento t de la canasta del momento cero. El denominador es el valor a precios del momento cero de la canasta del momento cero. Bueno, más allá de que ahora a la canasta es siempre la del momento cero, mientras que antes iba modificándose y era la del momento t, tenemos los mismos resultados que antes. El índice va a ser distinto de 100 si los precios cambian. ¿Por qué? Porque como las canastas en el denominador y en el numerador es la misma, esto va a ser distinto de 1 y por lo tanto el índice distinto de 100 si los precios del momento t son distintos a los del momento 0. El índice va a ser mayor que 100 si los precios en promedio aumentan, menor que 100 si los precios en promedio disminuyeron, e igual a 100 si los precios en promedio no cambiaron. De nuevo, porque puede haber subas y bajas de precios que se compensen, y yo aún así, con cambios en los precios, obtengo igual un valor de 100 del índice. Bueno, vamos a nuestro ejemplo anterior, solo que ahora vamos a aplicar la fórmula del índice de las pairs. Calculemos primero el numerador. El numerador es la cantidad del momento cero por los precios que hay en cada momento. O sea, yo ahora mantengo esto en 200 para el bien 1 y la cantidad para el bien 2 la mantengo en 100, porque estoy tomando las cantidades del momento cero como de referencia. Y luego las evalúo a precio de 10 y 30, a 12 y 36, a 15 y a 50. Y haciendo eso, obtenemos estos tres valores. Luego necesito el denominador. Es más fácil, porque básicamente el denominador es el valor de la canasta del momento cero, el momento base, a los precios del momento base. Y no interesa si estoy en el momento base, en el 1 o en el 2, siempre es la misma canasta y siempre son los mismos precios. Y esa no tiene otra cosa, el valor de 5.000. Entonces, de manera similar al índice de Pasch, para el año base, el índice es siempre igual a 100. Bueno, ¿qué valor toma el índice para los otros 2 años? Bueno, para el base dijimos es 100, para el momento 1, 120, de forma tal que fue lo mismo el anterior, lo hicimos a propósito, pero para el tercer año el índice es 160. Bueno, ¿qué pasa en el periodo 1 y el 2 respecto al 0? Y bueno, básicamente esto es distinto de 120. ¿Por qué? Porque dada una canasta fija en el momento base, los precios han cambiado. Es decir, han subido en promedio un 20%. Para el año 2, dada una canasta del año 0, los precios del año 2 son en promedio mayores que los precios del año 0. Un 60%. Y por eso el índice es de 160. Ahora bien, ¿puedo comparar la de 2 con el 1? En este caso sí, porque acá tengo la canasta del momento base y acá también. O sea, si yo relaciono esta fórmula con esta fórmula, fíjense, son las mismas cantidades, el mismo precio de referencia,
Y lo único que diferencia esta de esta es que acá tengo los precios del momento 1 y acá tengo los precios del momento 2. Es decir, el cambio de 120 a 160 solo se puede dar si cambiaron los precios. A diferencia del índice de Pasch, que veíamos era porque también podían haber cambiado las cantidades que se consumían en cada momento del tiempo. Entonces, entre el periodo 1 y el periodo 2, el índice de precios de las PEIRES solo cambia si cambian los precios. ¿Ya? Las cantidades en la fórmula para el año 1 y para el año 2 son las mismas. Por lo tanto, es posible hacer una comparación del índice de precios del momento 1 con el del momento 2. Bueno, hemos aplicado la fórmula extensa del índice de Pasch y de las PEIRES. Yo en algún momento mencioné, bueno, pero en realidad los índices de precios son promedios. Bueno, vamos ahora a seguir viendo las fórmulas de cálculo, pero las vamos a derivar de forma tal que lleguemos específicamente, expresamente, a un promedio. Y lo que importa ahí es cuáles son esos promedios.